hemos tenido. Fui atleta desde el año 86 hasta que jugué por 15 años, participación nacional y algunas participaciones internacionales, mm, que nos ayudaron a crear esas pequeñas semillas de deporte europeo y asiático. Y eso poco a poco nos sembró la duda de qué estábamos haciendo diferente para lograr ese rendimiento, ese performance que todos nosotros aquí involucrados y que nos apasiona, y que desde que tocamos la primera vez el escenario de la raqueta, el coliseo, el gimnasio, nos mantiene durante muchos años. Quiere decir que ya para la fecha, ya tengo más de 33 años en el tenis de mesa, más, a lo mejor ya hay más de uno aquí con más años que lo que yo he involucrado en el tenis de mesa, pero la tecnología nos está ayudando a que todos esos años nos ayude, que cada 21 minutos, tal como salen las investigaciones de la tecnología, nos ayuda a buscar nuevos tipos de entrenamiento, nueva calidad de entrenamiento, y es una de esas ciencias de la biomecánica que nos ayuda para eso. Ayuda también en toda la parte dirigencial a través de los clubes. He tenido la bendición de pasar por todas las etapas y eso me ayuda también a abrir un poco la visión de lo que es el tenis de mesa y por supuesto el deporte, sabiendo que cada uno dentro de sus funciones, porque a veces se habla de ciencia aplicada y solamente se nombra las que se aplican desde el punto de vista del entrenamiento, pero la gerencia deportiva es una ciencia aplicada y por eso es la importancia, y saludo a Paul, que tuvimos la oportunidad de compartir en Venezuela en el curso ITTF3, que fue jugador también, lo vi también como jugador cuando fui árbitro, y eso ayuda a que cuando tú estás involucrado dentro de todo este proceso, podamos nosotros buscar soluciones, porque al final todo se soluciona para que el tenis sea mejor. Dentro de eso, entonces también como árbitro estuve en varios mundiales, varios escenarios, y el último escenario que tuve fue las Olimpiadas de Beijing del 2001, que fue mi primera experiencia a nivel mundial. Ya estudiando educación física, el año 98 me di a la tarea de tratar de averiguar qué podíamos hacer para dar un aporte a la mejora del tenis de mesa, y por supuesto como entrenador, que fue la primera realidad que tocamos. Y la maestría en educación física, mención biomecánica, en los momentos solo se da en Venezuela, en Latinoamérica. Hemos estado trabajando continuamente con algunos biomecánicos a nivel de Latinoamérica para implementar otra forma de dar la biomecánica, no solamente desde el punto de vista de maestría, sino a través de diplomado, especialización, y muchos de esos esfuerzos se están dando sus frutos. Actualmente se está dando un diplomado de biomecánica online por el doctor Acero a través de una fundación en Ecuador. Es decir, que Ecuador está trabajando en función de mejorar el deporte, igual que todos los de Latinoamérica. Y todos los que estamos aquí estamos en función de tratar y de buscar soluciones para ser mejores cada día desde el punto de vista espiritual, humano, profesional, y por supuesto ayudar a los atletas que logren mejor rendimiento. Por último, antes de volver al entrenamiento como cabeza, en este caso de los entrenadores, por eso muy agradecido con el Señor Jesucristo, que en su momento me trajo aquí a Cali, Colombia, donde ha tenido una gran experiencia y he podido fusionar mucho de estas investigaciones que hacía teóricas, pero que todavía no la había llevado a la práctica, y que ahora están dando sus frutos poco a poco a nivel del país, en este caso Colombia. Por eso es que es importante este tipo de escenario, porque nosotros nos podemos, a través de estas investigaciones, a través de esta teoría, y a través de todo lo que nosotros vamos aplicando, cada uno en su microambiente, en su micromundo, que es la mesa, que es el club, que es la asociación, que es la liga, que es la federación, lo podemos conectar en este momento a través y ver que tal vez desde el punto de vista económico no podemos alcanzar, pero desde el punto de vista de estas conexiones que estamos haciendo actualmente, nos están abriendo las posibilidades. Hablando de esto, entonces, toda esa investigación la hemos
podido plasmar en artículos, en libros, estos libros que ven ahí, que son 3 que hemos tenido y los que estamos trabajando actualmente, esos 3 en los que podamos, eh, se lo vamos a... Se está escuchando un poco bajo. Vamos a tratar de mejorar un poquito el audio. Por favor, me hace una señal si se escucha mejor. Entonces, dentro de esa parte que no traía conexión, por supuesto la tecnología y los accesorios que hemos tratado de conseguir a través de la tecnología es actualizarnos también hasta en las herramientas y los accesorios que tenemos, dentro de eso las computadoras y todo. Volviendo entonces a lo que estamos conversando, eh, en la medida que nosotros hemos estado plasmando, hemos podido ir multiplicando todos estos conocimientos. Le decía que estos libros ya los pueden descargar en formato PDF, ya los colgué en el Facebook, pero ya después de la ponencia también lo voy a colgar porque hay algunos que tal vez no tengan mi contacto y ahí entonces lo pueden descargar totalmente gratuito. Pueden conseguir en ResearchGate unas investigaciones que hemos hecho no solamente en tenis de mesa, sino en otros ambientes de biomecánica, y muchas de estas investigaciones en biomecánica y el entrenamiento están también en la página web de la Real Federación Española de Tenis de Mesa en su sesión de Ciencia y Tenis de Mesa. Es decir, que nosotros hemos tratado en la medida posible de multiplicar, y por eso es importante el canal YouTube que se pueden suscribir, y ahí hay investigaciones y hay tenis de mesa ya visto el escenario de cuantificación, de ejemplos directamente de atletas que no están en nuestras manos y de atletas a nivel mundial que a través de la videografía se puede generar investigación también en biomecánica. Es importante destacar que no necesariamente nosotros tengamos que tener la profundidad de la biomecánica para aplicarla, sino ayudarnos con todas estas teorías biomecánicas y llevarlas al entrenamiento, que es lo que hemos tratado en este espacio de tiempo de hacerlo, y que más o menos se lo vamos a explicar para que también vean la importancia de la biomecánica y la profundización de la técnica deportiva. Marco, Hablando de... disculpe que Dígame. le interrumpa. Tal vez estamos teniendo un problema con el audio, está muy bajo. Algunos participantes me están enviando mensajes. Tal vez se le puede calibrar el volumen. Ya lo he subido, no sé si aumentó. Ahí, profe, Byron, mejoró un poco, sí. ahí mejoró. Ahí está bien, profe. Gracias. Gracias a ti, Byron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros primero para poder enfrentar la enseñanza del tenis de mesa? Saber cuál es el perfil del tenista de mesa desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista musculoesquelético. Y parte de la biomecánica nos ayuda en la biomecánica externa y en la biomecánica interna. La biomecánica no es solamente los cálculos mecánicos, sino también la parte del análisis del movimiento para poder generar mejora, optimización y, por supuesto, evitar lesiones. Del punto de vista de lo que hemos conseguido hasta ahorita, que hemos plasmado en varias investigaciones, a través de estos años hemos podido entonces llegar a algunas conclusiones sobre el perfil del tenista de mesa, y eso nos ayuda entonces a buscar que cuando tengamos la iniciación, la fundamentación, la especialización y el rendimiento de los atletas, podamos nosotros en cualquier momento ayudarlos y saber en qué momento solicitar la ayuda de los científicos, y en este caso del biomecánico. ¿Qué es lo importante? Es conocer que existen áreas científicas que nos pueden brindar soluciones a lo que el ojo humano no consigue. No es fácil verificar si la velocidad o la explosividad o el desplazamiento de un atleta ha mejorado
solamente con resultados competitivos, para poder estar seguros de que nuestro entrenamiento desde el punto de vista del acondicionamiento y potencia, de la técnica, de la táctica, de la estrategia, está funcionando a lo que nosotros hemos logrado avanzar a través de nuestro entrenamiento y dar el salto de calidad para buscar mejores y mayores resultados, tenemos que ayudarnos de la mano de los científicos del deporte. No solamente la biomecánica, el fisiólogo, el psicólogo y de todos estos que en estos 5 días hemos estado hablando en este curso internacional. Entonces, ¿qué es considerado un deporte de oposición? Prácticamente el tenis mesa está considerado como un deporte. Por supuesto que dentro del tenis mesa existen 3 variables mecánicas de suma importancia, que es lo que nosotros tenemos que buscar de verificar y de posiblemente optimizar, que es la precisión, la velocidad angular y la velocidad lineal. La pelota se basa en estos 3 elementos. Y estos 3 son los 3 elementos que nos pueden garantizar el punto, que al final es el objetivo mecánico del tenis de mesa. Por supuesto que la coordinación óculo-manual desde el punto de vista del aprendizaje motor es algo principal, pero todos estos cambios, aceleraciones y todo lo que tira la pelota, que al final es transferirle fuerza por un mecánico a una pelota en movimiento, lo que hace que cambie su sentido es mayormente la aceleración. Pertenece a una categoría de movimientos complejos, poliestructural, claro, desde el punto de vista de los movimientos lineales. En este caso entramos en la cinemática lineal y angular de la biomecánica, la cinemática lineal que se encarga de todos los movimientos de origen lineales, es decir, movimientos horizontales, verticales, en un solo sentido, o en las 3 dimensiones, y de todo lo que es la parte de movimientos angulares, en este caso la rotación que se le imprime en este caso a la pelota a través de el contacto raqueta-pelota, donde toma importancia entonces la velocidad angular. Es de tipo intermitente, ¿qué quiere decir? Estos son esfuerzos muy cortos y con descansos superiores a la ejecución. Y desde el punto de vista metabólico es de tipo explosivo, que quiere decir que entra entre los grupos de los fosfágenos, lo que llamaban anteriormente anaeróbico aláctico. Es importante tomar en cuenta para la organización y planificación del entrenamiento del atleta. No solamente el rendimiento, sino también el atleta que está comenzando en el tenis de mesa. La velocidad es la diferencia fundamental entre un jugador de mejor nivel y la élite mundial. Y nos damos cuenta de los jugadores. Tipo explosivo, ejercicio máximo con una duración de 6 segundos, vía de los fosfágenos, esfuerzo de alta intensidad, no es lo mismo explosividad que alta intensidad, que a veces se confunde dentro del punto de vista de la conceptualización. Si estamos claros en estos conceptos, podemos entonces direccionar nuestro entrenamiento, no solamente desde el punto de vista técnico-táctico, sino la preparación física, a la especificidad y a la individualización del entrenamiento deportivo. En este caso del tenista de mesa. ¿Por qué? Porque también dentro de esa individualización existen los esquemas de juego de todos los jugadores. Cada esquema tiene un tiempo en cada esfuerzo que se realiza. Un jugador de iniciativa no transmite y no tiene el mismo esfuerzo que un jugador de defensa. Entonces, si nosotros diferenciamos en cuál de los sistemas energéticos que al final, a través de la carga externa, es lo que nos da el esfuerzo real que se realiza en un golpe, esto nos ayuda desde el punto de vista de la cuantificación y de la carga del entrenamiento a través de sus 3 elementos, que es la carga externa, la carga mecánica y carga fisiológica. Eso nos ayuda a determinar hacia dónde vamos en el entrenamiento de cada uno de nuestros atletas. Y los esfuerzos de resistencia de alta intensidad que superan los minutos, que entra en juego entonces la parte oxidativa. Entonces es importante tener claro hacia dónde vamos cuando hacemos el análisis del tenista de mesa, para saber primero
¿Qué entrenamiento se le va a dar desde el punto de vista de la planificación a cada uno de los atletas? Estos tipos de perfiles temporales y cinemáticos lo podemos hacer a través de biomecánicos especializados y a través de la videografía. No solamente lo puede hacer biomecánico, aquí cualquier entrenador con una cámara, que tiene que ser de alta tecnología, con un software que en el mercado hay bastante, analizar cuál es la estructura temporal de sus atletas en competencia, de manera que saber hacia dónde está realmente el atleta identificado. Parte de eso es lo que nosotros hemos presentado en un estudio que hicimos en la Copa Latina y que posterior también lo hicimos con jugadores de talla mundial, y la diferencia entre los jugadores élite y la élite latinoamericana desde el punto de vista de estructura del temporal del partido es muy similar, así como el estudio que hizo Prada con jugadores europeos. Los tres entran en lo mismo y ponen en manifiesto que, por supuesto, el juego femenino tiene menor duración que el masculino. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista no solamente fisiológico, sino desde el punto de vista de cuantificación temporal de un partido, el juego femenino es de menor velocidad que el del masculino. Aparte de que el juego femenino no tiene la distancia con respecto a la mesa que trabaja el masculino, eso hay. Pero es importante que tomemos en cuenta que todo este partido que dura, en el caso femenino 27 y en el caso masculino 39, prácticamente estamos hablando de que, si lo veíamos desde el punto de vista de esfuerzos constantes, estamos hablando de que se pudiera determinar como un deporte aeróbico. Sin embargo, y hablamos anteriormente, el tenis es un deporte intermitente, y hacer esfuerzo intermitente no se puede clasificar dentro de lo que tenían establecido como deporte aeróbico o deporte anaeróbico. Primero, que no es cíclico. El tenis de mesa tampoco es acíclico, porque no es que no se repite ningún golpe, sino que hay intermitencia. Y para ser acíclico, tiene que haber una ciclicidad interrumpida dentro del mismo movimiento. En el caso del tenis de mesa, sabemos que la pelota, el único momento que nosotros tenemos control sobre ella es cuando realizamos el servicio. Ya después que sale el servicio, la pelota no tiene las mismas características, no tiene la misma velocidad angular, en este caso el efecto de rotación, no tiene la misma precisión, que está determinada por la trayectoria en las tres dimensiones, horizontal, vertical y frontal. No tiene la misma velocidad lineal, y por supuesto todo eso hace tan complejo manejar el tenis de mesa. Cuando entonces vemos que el tiempo total de esfuerzo utilizado en un partido es de 5 a 6 minutos. Estamos hablando, saqué y se cayó la pelota. La suma de todo eso, de los 39 y 27 con respecto al femenino, estamos hablando que son el menos del 20% de esfuerzo que se realiza. Realmente es entre el 15 y el 17%, dependiendo también del tipo de jugador que tengamos en la mesa. Entonces estamos en presencia de un deporte donde se descansa más de lo que se realiza el esfuerzo. Por eso la importancia de la intermitencia también en los entrenamientos, de no realizar trabajo, sobre todo en jugadores de rendimiento, que sean en esfuerzo energético superior a los esfuerzos reales de la competencia. Este estudio se hizo en competencia, por eso decía que en la Copa Latina del 2012, y posterior se hizo a nivel también de jugadores de élite, los 20 primeros, y también se presentó en su momento y lo pueden descargar en cualquiera de esas páginas. Pero de estos 6,88 en el caso masculino, minutos, y de esos 5,35, el 50% del tiempo del esfuerzo que realiza el tenista de mesa se va en el servicio. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente un partido total de 7 sets dura aproximadamente 3 minutos.
prácticamente cada set dura aproximadamente 40 semanas en esfuerzo real. Y aquí lo presentamos, el tutorial temporal del C. ¿Por qué es importante esto de la cuantificación cinemática, en este caso la estructura temporal de los partidos? Porque como se juega, se va a entrenar. Yo no puedo entrenar a un corredor de 100 metros como si fuera un corredor de resistencia, porque la resistencia es inversamente proporcional a la velocidad, igualmente en el tenis de mesa. Si yo entreno a un atleta como si fuera un defensa o un jugador atacante, en este caso de iniciativa contra iniciativa, que son los jugadores que a nivel mundial, desde hace más de 30 años, son los campeones mundiales, tanto europeos como asiáticos, nosotros ya tenemos una tendencia real a nivel mundial de cómo podemos llevar a nuestros jugadores al mejor nivel internacional. Sin embargo, nosotros tenemos algo ambiental en Latinoamérica, que es las alturas, que nos limita a los jugadores a tener la velocidad que pueden conseguir a nivel del mar. Por eso es que vemos los jugadores de la isla, sobre todo Jamaica, Barbados, y los jugadores de Centroamérica, que tienen velocidades superiores a los jugadores donde el predominio es de altura, llámese Bolivia, aquí mismo en Colombia, tal vez en Ecuador por la altura, y altura estamos hablando que está por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar. Todo eso son alturas que limitan el desarrollo de la velocidad por trabajar a nivel de buscar de continuidad en el juego y no la precisión y la velocidad, que es lo que al final diferencia a un jugador que no tiene la habilidad. Desde el punto de vista motriz, la habilidad depende de la precisión y rapidez con que tú hagas la ejecución. Eso es lo que se llama habilidad. Entonces vemos que el tiempo real del esfuerzo de un tenista de mesa, en el caso del femenino, son 44 segundos en un set, y desde el punto de vista del masculino son menos de 60 segundos. Dentro de los perfiles, entonces tenemos que tomar en cuenta tres, que es la carga externa, la carga fisiológica y la carga mecánica. Tres elementos que tiene el especialista de desarrollar. Por eso es que es importante esos contactos que tienen, por lo menos aquí cuando yo estuve en Venezuela y también aquí en Colombia, se tiene ciencia aplicada. Yo creo que en todos los países latinos hay centros de ciencia aplicada, pero una vez que nosotros como entrenadores hacemos contacto con los centros de ciencia aplicada, nosotros tenemos que explicarles qué es lo que necesitamos. Hay muchas pruebas generales que al final no nos dan los resultados que nosotros queremos y no los podemos aplicar dentro de la enseñanza del tenista de mesa. Porque cuando nos hacen test de salto vertical, generalmente nos dan los resultados, pero ¿qué hacemos nosotros en la aplicación de estos resultados? Sí, saltó 60 centímetros. ¿Y qué hago yo con eso? Entonces, por eso es importante que cuando presentemos eh, los tests y la evaluación desde el punto de vista integral a los centros de ciencia aplicada, nosotros le llevemos nuestras necesidades de qué es lo que necesitamos. Y aquí entonces les presento lo que necesita desde el punto de vista de cada una de las ciencias para que puedan solicitarle todo eso. ¿Y por qué es tan importante conocer esto? Porque en la actualidad, con el confinamiento, estamos en una etapa de desentrenamiento de larga duración. El desentrenamiento de corta duración de 4 semanas, eso creo que en todos los países ya lo pasaron. Ya estamos, en el caso de Colombia, estamos ya más de 2 meses en confinamiento. Y dentro de esos estudios que han hecho, el glucógeno muscular es el que pierde mayor porcentaje a nivel del desentrenamiento. Y todo aquel atleta o ese atleta que ahora ha reiniciado o algún lesionado ha vuelto a entrenar, se da cuenta de que lo primero que pierde es la velocidad. No solamente el timing de la pelota, sino también la velocidad, y la velocidad depende, en este caso también, del glucógeno muscular. Por eso es que ahorita en el confinamiento nosotros tomamos la decisión precisa de qué sistema energético vamos a trabajar para lograr
que cuando volvamos a la presencial no tengamos un retroceso desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista fisiológico de nuestros atletas que han salido en este caso. Por eso es importante todo esto. Entonces, ¿de qué depende el éxito? Hay muchas cosas, pero numerosas técnicas, conocimiento, habilidades y cualidades. Eso estamos hablando de atletas de alto rendimiento. De velocidad de concentración, destreza, precisión, adaptarse. Del programa motriz, que es todo lo que se le enseña, y de la anticipación. Y de la anticipación. El tenista de mesa no depende de la reacción. Si nos damos cuenta, una pelota golpeada a 30 metros por segundo o a 15 metros por segundo supera los 0,20 que tiene el ser humano de reacción normal. La reacción normal de un ser humano es de 0,20 a 0,40. Un golpe con 15 metros sobre segundo está por debajo de esa reacción en el caso ocular o en la visión. La que tiene mayor reacción, y la reacción también desde el punto de vista de lo que es conceptual, la reacción depende del sistema nervioso central, no lo que toman en cuenta reacción. Por eso es que hay la confusión de que el tenista de mesa tiene alta reacción. El tenista de mesa depende del entrenamiento de anticipación, y eso es una de las ventajas que nos tienen los jugadores chinos para estar sobre el nivel de todos los atletas a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es el primer objetivo que cumple la biomecánica? Ayudar en el entrenamiento desde el punto de vista cinemático, tanto lineal como angular, a calcular la estructura competitiva, y desde el punto de vista mecánico, cómo está el deporte desde el punto de vista de su perfil. Y en el caso del tenista de mesa ya lo hemos desarrollado y está en nuestras investigaciones, y lo hemos colocado. También en investigaciones que nos han ayudado a aportar dentro de todas estas investigaciones a lo que es el tenis de mesa actual, que por supuesto con este confinamiento vamos a tener un cambio, pero que al final, si se ha hecho el trabajo, en un año nosotros vamos a tener jugadores que no solo estén mejor desde el punto de vista físico, sino que va a mejorar la calidad del entrenamiento. A medida que los entrenadores podamos nosotros cambiar nuestra metodología a lo que nos está exigiendo la necesidad actual. Otro de los elementos que nos ayuda la biomecánica es la comparación desde el punto de vista cinético y cinético de atletas de nivel mundial y atletas de nivel nacional o de nivel latinoamericano, basado en la mecánica de la técnica deportiva y de la mecánica del gesto deportivo, que son dos cosas diferentes. La técnica es la visión subjetiva que tiene cada entrenador o cada ser humano del movimiento, y eso cada uno le da una visión dependiendo también de su background o de su experiencia como jugador, como entrenador, y su experiencia dentro del deporte. Esa técnica, cuando se profundiza a través de la biomecánica, nos puede también hablar desde números, nos puede dar ángulos, posiciones y acciones, y lo divide en fases para mejorar la enseñanza del tenista. Por otro lado, entonces, al tener no solamente el perfil y la estructura de entrenamiento que nos sirve, la biomecánica también nos ayuda a mejorar la mecánica del movimiento, y en este caso llevarlo a lo que están haciendo los jugadores élite de nivel mundial, a lo que están haciendo nuestros jugadores, y dentro de nuestras regiones, países o clubes, lo que están haciendo nuestros mejores referentes en el club, en la región, porque a veces también se piensa, no, pero yo no puedo comparar, yo tengo que buscar lo otro. Y entonces los óptimos son los jugadores que están en la élite mundial. No el primero ni el segundo, sino hacer un énfasis, porque el tenis de mesa, lo decíamos al principio, es un deporte complejo porque es variable. Cada atleta
crea su propia técnica cuando llega al rendimiento, pero también cada atleta tiene una variabilidad en la técnica deportiva, por eso que en otros contactos que hemos tenido, hemos hablado que la técnica, no hay una técnica mecánica única. Hay una base que se enseña desde el punto de vista subjetivo, llamado técnica, pero ya después esa técnica es individual. Yo no puedo crear dos jugadores similares. Lo que creo que crear es un patrón subjetivo de movimientos parecidos. Y eso nos ayuda a evitar, por supuesto, lesiones, porque la mecánica nos ayuda entonces a la estructura temporal de cinemático de las competencias y del entrenamiento. Eso nos ayuda a la planificación del entrenamiento, más óptimo, más individualizado, más preciso, donde tomamos en cuenta entonces los parámetros de la carga del entrenamiento como el volumen, intensidad, densidad y frecuencia, que son al final la carga del entrenamiento que hace el atleta en cada sesión. Nos ayuda con la mejora, optimización y evitar las lesiones. Para eso se utilizan tecnologías de punta. En este caso vimos un ejemplo, alfombra de contacto, donde se pueden hacer análisis del tiempo de vuelo, tiempo de contacto, mucha tecnología que se utiliza en la biomecánica. Entonces incluso a través de algunos test específicos, no generales, sino test específicos que nos ayudan el tenis, porque de ahí se basa que nosotros podamos tener y evitar las lesiones posteriores. A través de análisis hemos podido entonces conseguir diferencias entre los continentes. Ahí vemos en la base que nosotros enseñamos desde el punto de vista mecánico en grados diferentes a cada uno de los jugadores y lo comparamos con los jugadores de talla mundial, no solamente a nivel de China, sino a nivel de Japón, Corea, Europa y los top latinos que van logrando a través de ese contacto en competencia, que es otro de lo que ayuda a que el atleta se vuelva hábil y tenga la habilidad y llegue a rendimientos superiores a lo que ha conseguido en los momentos. La posición de los pies es uno de estos elementos de punto mecánico que hemos conseguido que nos ayuda a mejorar. Si observamos de los chinos, se colocan 90 grados con respecto a la línea lateral de la mesa, los mejores de Latinoamérica, y aunque lo hemos enseñado aquí, ellos se han adaptado por conversaciones que he tenido con atletas que han estado en China, han estado en Europa. Ellos, su respuesta ha sido, no es que me lo enseñaron, sino que yo, porque no le llegaba la pelota, me cambié la posición, pero no es que se la enseñamos nosotros de base, porque la base que tenemos es el tercer elemento, que es de 104 grados. Estamos hablando de diferencia mínima que el ojo humano no puede ver, sino que a través de análisis de muchos atletas para poder llegar a números que tú puedas generalizar. El punto de impacto pelota-raqueta, ahí vemos que los jugadores y algunos lo clasifican en 1, 2, 3, 4, 5. Por supuesto que a medida que yo voy aumentando el nivel, a medida que nosotros vamos inventando el nivel, aumentando, el punto de impacto va mejorando. Pero ¿por qué los chinos tienen un punto de impacto desde que en el punto D comienza la reflexión hasta antes del punto más alto? Porque resulta ser que el punto de vista mecánico, la pelota después que hace contacto con la mesa, la rotación, la velocidad vertical comienzan a disminuir y a medida que va despegando, la rotación empieza a aumentar y por supuesto la velocidad vertical. Lo que aumenta la velocidad resultante, la velocidad horizontal, desde la proyección hasta que es golpeada por el siguiente o se hace el punto de hasta hoy. Sin embargo, hay investigaciones que ya están echando por tierra que la velocidad horizontal de un proyectil en el aire se mantiene si no hay una fuerza externa que la varíe. La rotación depende mucho de
no solamente el efecto Magnus, que el efecto Magnus es la resistencia al aire y hace que haga la trayectoria curvilínea, parabólica en este caso, y la velocidad vertical, que es la que comienza a aumentar. Entonces, si nosotros hablamos del punto 1, 2, 3, 4 y 5, los chinos golpean en el punto 2. En el punto 3, la velocidad vertical es 0, que es donde golpean los japoneses y los europeos, pero el nivel de rotación es el máximo. Por eso es que entonces la mayoría de europeos, japoneses y coreanos golpean más seco que los chinos, porque ellos trabajan con la rotación del otro y con esa velocidad vertical. ¿Qué sucede con los europeos, los toros latinos? Y estamos hablando de Latinoamérica de buen nivel, pero que no están dentro de esos toros latinos. Estamos hablando de los 20 primeros de Latinoamérica, que si tú los observas, la mayoría ha estado en estancias en el exterior y tal vez no se han terminado de desarrollar en nuestros países, que es otro elemento que tenemos que ir mejorando. ¿Cómo desarrollar nuestro propio sistema de entrenamiento en nuestros países para que no dependamos de jugadores que estén en el exterior? No buscando resultados inmediatos, sino resultados a largo plazo, que es lo que está sucediendo en este actual momento con Europa. Y eso es el tema de otro encuentro que podamos conversar. El TOR latino entonces trabaja más hacia la parte del punto 4, es decir, cuando empieza a aumentar la mayor velocidad vertical, por supuesto, tú te preguntes una pelota más pesada, el ángulo de la raqueta aumenta y por supuesto entonces el ángulo de proyección es mayor. Y latinoamericanos nosotros somos, hemos entrenado para que el niño baje con la pelota y la suba. Entonces estamos viendo una pelota mayormente pesada que al final daña la mecánica y puede traer lesiones, sobre todo en el manguito rotador. Estas son las curvas diferentes, por supuesto, a medida que tú ves las curvas, la rapidez depende de la proyección de la pelota. Si la proyección de la pelota tiene un ángulo cercano a 0, la rapidez es mayor y así va en cada uno de los niveles que vamos a conseguir. El ángulo con respecto a la mesa, los niveles A, que estamos hablando élite mundial, logran entre 80 y el 100% de la velocidad horizontal. A medida que tú lo cierras, abres el ángulo, es decir, empezamos en 0 y abrimos a 90. A medida que tú lo abres a 90, la velocidad lineal disminuye y aumenta la rotación. A medida que tú lo cierras, la velocidad lineal aumenta y la rotación, porque son inversamente proporcionales. Hay un óptimo que se consigue al 95%. Es decir, no es el ángulo totalmente cero. A ese 95% se logra el máximo velocidad de rotación y velocidad lineal. Otro aspecto que hemos analizado es la parte de distancia de juego, y ahí vemos que en el entrenamiento nosotros entrenamos prácticamente en el medio de los dos lados de la mesa, es decir, medio del lado derecho, medio del lado izquierdo, y eso equivale al 0,76% del total de la mesa. Si nosotros entrenamos para 100 metros, pero lo único que entrenamos son 20, cuando corramos los 100 metros, vamos a tener un atleta que corre los primeros 20 ganando, pero después pierde la competencia. Así está sucediendo con nuestro entrenamiento en cuanto a distancia. Los mejores de Europa y los mejores de Latinoamérica están trabajando al 75% y los del nivel de Corea y Japón al 100% y los chinos trabajan al 106%. Generalmente, experiencia y vas a China, ves que el entrenamiento se basa más hacia las esquinas y hacia las laterales. Aumenta la distancia horizontal y eso nos ayuda a mejorar. Y por supuesto, si tú te entrenas al 50% de la distancia y después compites al 100%, tu velocidad siempre va a ser menor. Y aquí viene por qué los jugadores latinos, europeos y algunos de Asia terminan trabajando y despegándose de la mesa, y aquí también determinamos lo que es el deporte del tenis de mesa, no de la reacción, sino de la anticipación. ¿Qué hacemos? Y sucede con los niños. Si yo pongo un niño a jugar
con un adulto, el niño al principio va a estar pegado cuando se dé cuenta que no le llega a la velocidad de la pelota, comienza a separarse y eso trae como consecuencia que la mecánica y la técnica del niño cambie. No solamente eso, sino que empieza a entrenar o a jugar sobre un esquema de juego que no es de él. Si es un niño que en su 11 o en su 13 juega iniciativa y lo colocó a jugar sus 18 o con mayores, ese niño va a tender a irse para atrás para poder golpear la pelota. Él se adapta. Es una de las cualidades que tiene un tenista de mesa, adaptarse. Pero es mejor adaptarse manteniendo su esquema que adaptarse a la velocidad. Entonces terminamos viéndonos atrás. 0,11 segundos si nosotros golpeamos la pelota a 27 metros sobre segundo. No estamos en presencia de reacción ocular. ¿Okay? Entonces, si eso no está sucediendo, lamentablemente nosotros estamos trabajando sobre un deporte que no es de reacción, sino de anticipación. Otro ejemplo claro. Dentro de la técnica deportiva, entonces, ¿qué nos ayuda a la biomecánica? En este caso, a la posición de inicio, al desplazamiento, al topspin de forma, que es lo que hemos profundizado más para poder ayudarlos. No vamos a entrar en detalle porque eso ya sería hablar de técnica deportiva y no de qué nos ayuda a la enseñanza de la biomecánica, pero entonces ahí vemos la variación de las posiciones. Esto es una vista del plano transverso, es decir, visto desde arriba, y de ahí entonces podemos ver la diferencia y el cambio de posición que tienen los jugadores latinos, jugadores europeos y jugadores. En ocasión, la musculatura, sobre todo interna de los miembros inferiores, hace que la hipertrofia por entrenamiento específico aumente. Por eso es que los jugadores asiáticos tienen hipertrofia mayor que los jugadores europeos y los jugadores latinos a nivel de los miembros inferiores. No es preparación física, solamente trabajando en ángulos idóneos que desarrollan la musculatura específica para el tenis de mesa en cuanto a la parte musculoesquelética. Al mejorar también la posición, en este caso que depende de 5 elementos, que hablamos de romper la estabilidad, que está determinado por el ancho de la base de sustentación, por el peso del cuerpo, por la proyección de la gravedad dentro de la base de sustentación y la mayor superficie de contacto, que depende del rozamiento. Con esta superficie sintética que tenemos, el contacto con el suelo es mayor, por eso es que hay que levantar mínimo hasta el medio pie. Con romper uno de estos elementos que tenemos aquí de la estabilidad, nosotros somos menos estables, pero nos ayuda al tenis. Es como un carro de Fórmula 1, es bien bajito, pero muy amplio a nivel de la base de sustentación, que son los cauchos o las ruedas. Cada país también le dice diferente, ¿no? Entonces, por eso es que tú ves que los cauchos están muy separados, pero el centro de está bajito. De mes tiene que estar bien bajito, pero necesario y que no cambie su. Un ejemplo, puede hacer la biomecánica y dos atletas de nivel diferente. Esto es la adaptación que tiene un jugador de talla mundial con un jugador de élite nacional. Porque el rendimiento depende de lo que tú lo des. La élite depende también de qué nivel tú juegas. Nosotros hablamos que élite mundial es estar entre la mayoría dice que entre los 100 primeros, bueno, cada uno tiene su enfoque, pero la élite generalmente son los que ganan las medallas a nivel olímpico o mundial. La élite dentro del alto rendimiento, porque todo el que participa no necesariamente es alto rendimiento. El que participa puede estar participando en alta competencia o sea rendimiento de un país. A través de la videografía y de análisis vemos la diferencia, no solamente en cuanto
a velocidades que en este video lo hablan, sino la diferencia en cuanto a la posición con respecto a la mesa. Si usted ve en el pie derecho de ambos, está el de Kisikawa, que es un nivel mayor, más cerca de la línea final, y eso le garantiza una distancia menor con respecto al otro que tiene que aumentar. Si aumentamos la distancia, tendríamos que aumentar la capacidad muscular para golpear a la misma velocidad que está el otro atleta. Algo que no se toma en cuenta, pero que influye en el esquema de juego, es el análisis de huella plantar. La huella plantar nos garantiza qué tipo de pisada vamos a tener y qué tipo de jugador podemos desarrollar. Un jugador de pie plano no puede ser un jugador con mucha velocidad, porque la superficie de contacto y el tiempo de despegue es mayor que un jugador que sea de tipo neutro o de tipo supinador o con arco o huella plantar mayor. Eso nos determina y nos enseña hacia qué direccionamos al jugador. O el de pie plano no puede estar cerca de la mesa porque nunca le vaya a largar las pelotas, porque su acción y reacción es menor. La biomecánica también nos ayuda, entonces, en este caso, una de las lesiones, no solamente lesiones profundas, sino que malestar que tenemos en los tenistas de mesa por mala mecánica es la del manguito rotador, y a veces hay ruptura. Cuando hay ruptura hay que operar. Muchos los atletas, hay jugadores que ya están operando a los 14, 15 años. Eso se debe no solamente a la carga de entrenamiento por encima de lo que debía, sino que también a la mala mecánica. Entonces, la biomecánica nos ayuda a minimizar este tipo de lesiones en el tenista de mesa. Todo eso nos ayuda también a mejorar y a modernizar nuestra periodización a través del sistema de periodización que ustedes escojan. En el caso de nosotros, trabajamos con periodización inversa basado en la realidad que tenemos del tenis de mesa actual. Nos ha ayudado a valoración de cualidades físicas específicas para el tenis de mesa con la innovación de algunos test específicos. En estos días vamos a hacer un curso sobre valoraciones donde están los test específicos que hemos desarrollado y que hemos aplicado a través del apoyo, en este caso, del doctor Acero, que es un biomecánico que termina aquí en Cali de nivel de talla latinoamericana y que ha trabajado mucho incluso en Ecuador en estos últimos tiempos. Lo que sí tenemos que estar claros los entrenadores es que solo no podemos lograr nada. Aquí yo les presento al equipo que me ayuda a trabajar dentro de este grupo, que están algunos conectados. El caso de Freddy Aguilar, el caso de Armando Campuzano, que nos ayuda con toda la parte estadística, análisis y estrategia táctica. Manuel Forero, que es un ingeniero que nos ayuda no solamente con la parte de materiales, sino también al análisis de video. El doctor Acero, que nos ayuda en toda la parte de instrumentación y análisis biomecánico con profundidad a través de esas vivencias que he tenido yo en ambas áreas y lo he unido hacia un mejor. Y por supuesto todo el equipo multidisciplinario de Indervalle, en este caso, que es el Centro de Ciencia Aplicada aquí en Cali, Colombia, en el caso del Valle del Cauca. Un equipo de trabajo es lo que te puede ayudar a subir la calidad del entrenamiento. Y a veces el equipo de trabajo no solamente son los científicos, es los mismos jugadores, es el entrenador compañero. A medida que nosotros intercambiamos informaciones, aplicamos lo que el compañero en un curso, vemos juntos, trabajamos juntos, uno solo no puede hacer trabajo. Siempre hay que buscar un compañero. Por eso incluso existe el matrimonio. Una sola persona, y en estos momentos de confinamiento es donde se dan cuenta que siempre hay que estar y que tratar de estar. A la Liga Vallecaucana de Tenis de Mesa, que me abrió las puertas del año 2016 para aplicar muchos de estos conocimientos, y que en la actualidad estamos trabajando en función no solamente de los que ya estaban desarrollando, sino que los que vienen en desarrollo con una nueva metodología del entrenamiento y aplicando algunos de estos conocimientos biomecánicos a jugadores que empiezan desde cero.
¿Qué es importante aquí? Que ahí está toda la tecnología. Y estos momentos nos están diciendo que no es solo verla, sino es agarrarla, aplicarla y llevarla al entrenamiento real del tenista de mesa. De verdad que para todos, muchas gracias y le dejo entonces la voz a Byron, que es el encargado de todo este proceso. Muchas gracias, profesor Marco, por tan valiosa e interesante información para la enseñanza del tenis de mesa. Bueno, a continuación vamos a proceder con las intervenciones. Como recalcamos el día de ayer, cada intervención podrá ser máximo de 3 minutos. Quien quiera aportar o realizar alguna acotación al tema. Luego de eso, procederemos a la lectura de las preguntas mediante el chat general. Le voy a dar la palabra a profesor Luis Ayala, que me ha pedido la palabra. Le escuchamos, Luis. Creo que estamos con un problema de internet. Bueno, ¿alguna persona que quiere intervenir para proceder a la lectura de las preguntas? ¿Y cómo no? Ahí se retiró. Le escuchamos, Luis. A ver, tengo problemas con el audio ahora. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ah, ya. Bueno, yo quiero agradecer mucho al profesor porque nos ha enseñado bastante y creo que falta tiempo para poder absorber todos los conocimientos que nos está entregando el profesor Marco Gómez. Yo creo que quedamos con gusto a poco y fue demasiado breve todos los temas. Espero que volvamos a tenernos nuevamente en línea. Muy agradecido a todos ustedes. Muchas gracias, Luis. Tiene la palabra Norman Carrillo. Bueno, profesor Marco, vamos a proceder a la lectura de las preguntas. No sé si es un problema del internet. Guillermo Muñoz pregunta: ¿ustedes han realizado estudios o investigaciones de carácter mecánico o biomecánico para que un jugador incremente su velocidad de drive, de velocidad de derecha? Marco, le dejo esa pregunta.
Sí, bueno, lo que pasa es que también tendremos que, hágame una señal si me escuchan. Sí, le escuchamos, Marco. Ajá. Para Guillermo, un abrazo, Guillermo. Estoy jugando y espero que ahora esté multiplicando en México todo ese conocimiento y toda esa experiencia que ha tenido a nivel mundial. Se hace un análisis y por supuesto que también se trata de ayudar con la mecánica del jugador específico para mejorar la velocidad. Pero la velocidad generalmente no depende de la traslación como es el drive. Por eso es que desde el punto de vista del análisis mecánico tendríamos que aclarar también lo que hacen técnicamente. Si me hablas de drive, el drive es trasladar la pelota, no rotarla. Tal vez, si me estás viendo, dame una señal para saber si estás hablando del topspin o el drive de forehand. De todas maneras, con cualquiera de los dos, la mejora solamente con cambiar el punto de impacto y la distancia con respecto a la mesa, la velocidad aumenta, sin influir en el desarrollo físico. Solamente con hacer ajustes en la raqueta te puede mejorar la velocidad. Y si se han hecho estudios y se han puesto a práctica y han dado mejora. Eso sí, estas adaptaciones para mejora, tiene que estar el entrenador consciente de que tiene que sacar al jugador de competencia y hacer un trabajo mínimo de 12 semanas para mejorarle cualquier cambio de profundo del tipo de punto de vista mecánico. Si nosotros estamos haciendo cambios en la mecánica o en cualquier adaptación y lo tenemos competencia, el jugador va a bajar mucho el nivel competitivo y puede traer frustraciones en el jugador porque los resultados no le van a llegar sino después de 12 semanas. Y lo hemos hecho con jugadores. Listo, gracias, Marco. Carlos Aguilera tiene la palabra. Le escuchamos, Carlos. ¿Ahí se escucha? Sí, le escuchamos. Sí, una consulta. Al hacer este trabajo biomecánico, ¿sería necesario hacerlo antes o durante o después de alguna competencia o de algún entrenamiento? ¿Será necesario igual, si los chicos llegan a un entrenamiento, hacerle ese trabajo biomecánico? La recomendación es hacerlo cuando esté en nivel óptimo. El nivel óptimo se logra en la competencia. Entonces, el análisis biomecánico, para que sea de influencia real, porque el mejor es la competencia. Si tú se lo puedes hacer en competencia, como nosotros hemos hecho, se logra ver la realidad. Recuerda que la competencia tiene un porcentaje mayor de cambios por estrés, por presión, y eso es lo que realmente puedes llevar tú al entrenamiento. Si lo hacen entrenamiento es de manera experimental y la manera experimental no te va a dar el desarrollo del punto de vista de los resultados que tú quieres. Entonces, se recomienda que sea en competencia. Listo, gracias, Marco, por su intervención. Tenemos una pregunta de Glay Aponte. ¿Por qué si China es el ente máximo de la ciencia aplicada al tenis de mesa y le siguen los pasos Corea, Japón y Taipei, en Latinoamérica el 90% de los entrenadores quieren seguir aplicando la escuela europea para enseñar a los atletas que no aplican ningún tipo de ciencia aplicada al tenis de mesa? Bueno, es que a veces el idioma hace que nosotros pongamos barreras, pero cuando tú vas a hacer
una comparación en baloncesto. El mejor baloncesto lo tienen países que han quedado a nivel mundial y olímpico, que es el caso del tenis de mesa. Los campeones mundiales de las últimas épocas, en el 2003 fue el último campeón europeo, han sido los chinos. Están haciendo algo diferente y la diferencia es las ciencias aplicadas. Entonces tenemos que buscar hacia lo óptimo y no hacia lo confort. ¿Okay? ¿Qué hace el tenis de mesa europeo? Buscar más hacia la efectividad y tratar de hacer cambios desde el punto de vista de rotación que hacen estos jugadores, estos sistemas chinos, coreanos y japoneses, tratan de buscar y optimizar la velocidad a través de su sistema. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con rotación y precisión, siempre vamos a estar en desventaja con el tenis de mesa chino. Gracias, Marco. Bruno Posada pregunta, ¿podría explicar la relación entre el punto de impacto con la bola y el ángulo de la paleta? Sí. Recuerden que la pelota al tener contacto o al salir de la raqueta, al perder el contacto se convierte en un proyectil. Un proyectil depende de 3 elementos importantes, de la velocidad en sus tres elementos, velocidad angular, velocidad lineal, horizontal, velocidad vertical y velocidad frontal, es decir, la otra horizontal pero en el plano frontal. Ese es un elemento. El segundo elemento es el ángulo de proyección, que depende de la velocidad vertical. Mientras mayor velocidad vertical, nos acercamos más a la altura, ¿ok? Y el otro punto es el punto de impacto, ¿ok? Que es la altura del contacto. Si la altura del contacto está por debajo del elemento, en este caso, que es la malla mesa, ¿ok? Que estamos hablando de 91 centímetros redondeándolo, porque 15 y 50 y algo mide 52 mide la malla, más los 76 de la mesa, que es oficial, estamos hablando de 91 centímetros. Si tú golpeas por debajo de 91 centímetros, no puedes garantizar un movimiento lineal porque va a pegar en el borde de la mesa. Tienes que garantizar una curva, un movimiento parabólico, y ese movimiento parabólico termina siendo elevando el ángulo de proyección. Al golpear con ángulos abiertos, hay una correlación directa y suficiente y estudiada de que a mayor ángulo de la raqueta, mayor ángulo de proyección. Por eso es que cuando Guillermo preguntaba sobre cómo mejorar la velocidad o si se ha hecho estudio mecánico, solamente cambiando el ángulo mejora la velocidad. Pero para cambiar el ángulo tienes que cambiar el punto de impacto. Un punto de impacto por debajo de la mesa, tiendes a buscar movimiento más parabólico que más movimiento lineal, descendente, como este lo de los chinos. Gracias, Marco. Rocío Salazar, no todos los países tienen departamento de biomecánica, pero pregunto, ¿en qué etapa de la vida deportiva empiezan a realizar el estudio y con qué frecuencia es recomendable? Los primeros estudios siempre se tienen que hacer con la élite mundial o los mejores jugadores de tu país, porque al final son los referentes. Lo que tiene tu país comparado con la élite mundial te da qué es lo que estamos teniendo en diferencia, desde el punto de vista mecánico como el punto de vista técnico. ¿Okay? Al conseguir esa diferencia, se tiene que bajar la información a los jugadores que están en la etapa de fundamentación y desarrollo, no en especialización, sino en esas dos etapas que es donde se puede hacer y mejorar la mecánica del jugador. Ya después que yo entro en etapa de especialización, ya hay que buscar mejoras de variables mecánicas, precisión, rotación y velocidad. Tratar de cambiarle la mecánica a un jugador que ya tiene más de 5 o 6 años, tarda un proceso mínimo de 12 semanas si el jugador no compite. Si compite, tenemos prácticamente la adaptación o cambio de mecánica que puede durar hasta 2 años. Entonces hay que tomar una decisión de qué es lo que vamos a hacer. Por eso es que la recomendación es no hacer cambios mecánicos cuando estamos en etapa de especialización. Es más fácil introducir
un golpe nuevo que tratar de cambiarle los golpes que tiene. Listo, Marco. Una pregunta de Antonio Martínez. ¿Cuál sería la mejor forma de aplicarla en los niños que están en etapa de iniciación? Por eso digo, la biomecánica te ayuda en la enseñanza porque te da parámetros mecánicos, es decir, cuánto es el ángulo para darle drive, cuánto es el ángulo para darle topspin, cuánto es el ángulo para hacer el corte o el pass pin, dónde tienes que impactar la pelota, a qué velocidad tienes que impactar, hasta para tirar el multibola te ayuda la biomecánica, a qué velocidad se la estoy lanzando, si no tengo robot con velocidades, si tengo el robot, a qué intensidad le estoy desarrollando. Entonces, esto entra en todas las etapas. Pero si no tengo valores referenciales, no sé hacia dónde va mi entrenamiento. Listo, Marco. Ramón Barba. Gracias, profesor Marco, por la importante información. Al no tener todo el equipo necesario para hacer muchas valoraciones que nos permitan mejorar la técnica de los distintos golpes, ¿cree que es factible usar el programa Quinovea, con el cual se puede medir y calibrar ángulos y otros componentes de movimiento, posiciones? Sí, el Quinovea es un software recomendado y es libre. Al ser software libre, no tenemos que cancelar nada para conseguirlo. Pero eso es un software para videoanálisis que hace algunos cálculos posicionales y desde el punto de vista cinemático, sin embargo, nosotros ya hemos comparado con un software de biomecánica y desde el punto de vista de velocidades tiene sus errores, pero desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista de cinemática posicional, es decir, alturas y ángulos, nos ayuda a hacer análisis y se puede utilizar cualquier tipo de formato de video y sobre todo con el celular. Lo que hay que saber colocar la cámara en el ángulo y en la posición que queremos evaluar. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar a un jugador de el forehand topspin, ese es un movimiento que va totalmente circular. No podemos grabar de lado, sino que tenemos que tratar de hacer una grabación o desde el plano transverso, donde veo la velocidad angular y otros elementos, o algunos elementos que nos dan del plano frontal posterior, es decir, desde atrás. Porque para hacer un análisis, por eso es que los computadores tenían mesa, para hacer un análisis profundo, desde el punto de vista biomecánico, necesitamos software y todo el análisis 3D. En este caso estaría haciendo un análisis videográfico en 2 dimensiones. Pero la tercera dimensión es la que necesitamos para el tema de mesa, porque es compo y el movimiento. Listo. Juan Pablo Bernal. Mi pregunta, ¿los estudios realizados se le realizan con cualquier estilo de juego o seleccionaron alguno en especial? No, con jugadores de todos los estilos, porque al final la mecánica de un golpe, como decía, es individual, pero sí te da factores mecánicos desde el punto de vista de ángulo que se relacionan con el sistema musculoesquelético para evitar lesiones. Cada músculo agonista, antagonista y sinergista nos ayuda a garantizar la posición óptima del segmento. En este caso, el motor principal, en este caso el agonista del topspin forehand, es el pectoral mayor. Si yo no sé y valoro cómo está funcionando el ángulo, en este caso el miembro superior con respecto al tronco, cualquiera puede haber una lesión. Por eso hay que muchas lesiones en el manguito rotador por la utilización de músculos sinergistas como el supraespinoso, que hace que haya pinzamiento acromial. Listo. Santiago Bermeo, ¿nos podría explicar sobre la parte cinética antes y en el impacto raqueta-pelota? Sí, cuando hablamos de cinética es que ya entra en juego la masa. Entonces, sí tenemos que estar conscientes de que lo que se le debe transferir a la pelota se llama cantidad de movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal depende de la masa y de la velocidad, pero todos hablamos de fuerza. La fuerza igual a masa por aceleración, eso es lo que todos lo conocemos, pero resulta ser que nosotros necesitamos aceleración. Entonces es importante saber que la única forma de mejorar la aceleración
del miembro superior, la aceleración que se le transfiere a la pelota es una aceleración. ¿Qué quiere decir eso? Aceleración es igual a fuerza entre masa. Si la masa es proporcional, yo no necesito hipertrofiar el golpe. Es decir, los músculos que trabajan directamente en el golpe, sino necesito es acelerarlo. Y lamentablemente, el trabajo de preparación física se ve en hipertrofia, sobre todo los jugadores que regresan de Europa. Todos esos jugadores vienen trabajando hacia muchos programas buscando de hipertrofiar deltoides, bíceps y tríceps, y lo que están es trabajando en minimizar la aceleración del miembro superior. Si la masa influye, la raqueta también influye. Mientras menos pesada esté la raqueta, yo puedo acelerarla. Por eso es que todos estos nuevos elementos que no son maderas, sino otro tipo como el carbón, el álide y todos estos materiales que por eso es la importancia de tenemos dentro de nuestro equipo alguien que se ha profundizado en eso, ayuda a que nosotros podamos mejorar la aceleración que transferimos. Eso se llama cantidad de movimiento lineal y angular hacia la pelota. No hay transferencia de fuerza ni de energía, eso no es lo que se realiza contra la pelota. Gracias, Marco. José Gómez, mi pregunta es si podría explayarse en los beneficios de la postura de pies actual que usan los chinos, actualmente donde los pies forman 90 grados, a diferencia de la que usamos en Latinoamérica, en donde los pies forman 104 grados y que muchos continuamos enseñando de esa manera. ¿Me repites la pregunta? Disculpe, que no la escuché bien. No hay problema. Pregunta si podría explayarse. Me parece que quiere alargarse un poco más sobre el tema de la posición de los pies. Ok. Si me permite sacar compartir la pizarra, se lo explico mejor. Sí, Marco, adelante. Ok. No es una línea, pero es parecido a la línea. Discúlpeme mi pulso. Ok. Esta es la línea final de la mesa. ¿Cierto? Si yo coloco la raqueta aquí y coloco los pies paralelos, la raqueta va a estar delante. Vaya. De aquí, la pelota. Desde el punto de impacto de aquí a la malla, una distancia. Si yo hago esto mismo, sin mover nada, y hago esto, la raqueta no va a estar encima de la mesa, sino va a estar por aquí. La distancia aumenta. Es decir, que ya estamos entrenando a nuestros jugadores desde que entran en el tenis de mesa para golpear una pelota con mayor distancia. Entonces estamos entrenando a una velocidad menor a que el jugador puede desarrollar en este momento, en este. Son puntos de impacto diferentes. Es decir, que no estamos utilizando los 2.72 de la mesa, sino que estamos utilizando 30, 40 centímetros más de diferencia que los chinos. Y les ponía el ejemplo de los 100 metros. Si yo entreno para 110, estoy entrenando mayor distancia que para los 100. El corredor que entrena los 100 va a tener menos tiempo siempre, porque está específico para los 100 metros. Entonces nosotros estamos trabajando en distancias superiores y eso nos hace que esa posición de los pies, no paralela, sino de 104 y un poquito más, nos aleje de la mesa y tengamos que golpear a mayor distancia. Listo. Saúl Acosta. Marco explicó que el tenis de mesa es un deporte donde es menor el tiempo de esfuerzo que el de descanso. ¿Cómo realizar una práctica de entrenamiento para lograr mejores resultados? Ok, estamos acostumbrados y a mí me entrenaron así, pero todavía veo que hay entrenadores. Si yo obligo a un niño a hacer 100 pelotas, generalmente él va a hacer trabajo de precisión. Entonces está haciendo un volumen, puede ser que las 100 pelotas la logre en 5 minutos o en 10 minutos, como tú quieras. Es un trabajo de un sistema energético diferente al que necesitamos. Pero si yo quiero que él haga 100 pelotas y quiero introducir la velocidad, es dividir esas 100 pelotas en parciales. Es decir, no hacer una serie de 100 pelotas, sino 20 series de 5 pelotas y estoy haciendo el mismo volumen. Pero la velocidad que va a desarrollar en la misma 100 pelotas es mayor en 5 pelotas que en 100. Porque cuando tú llegas a 100,
trata de elevar más la pelota para tener mayor precisión. La precisión va a depender de la velocidad y va a depender de la velocidad angular y de la velocidad lineal. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos te va a dar precisión. El problema es cuál vas a desarrollar en el niño. Y si estás trabajando un sistema energético diferente al que compite, si compite a 0.40 y entrenas a 5 minutos, el sistema que estás entrenando es de resistencia y el que necesitas jugar es de anaeróbico aláctico, o en este caso fosfageno y oxidativo. Entonces estás entrenando a un velocista como si fuera corredor de 10.000 metros. Gracias, Marco. Rolando Fuentes, la postura de los pies de deportistas chinos de 90 grados se refiere a la enseñanza o a deportistas de élite. Según su consideración, ¿qué importancia le adjudica al estilo tema de juego? A golpear de frente a la mesa. Los pies tienen que estar colocados separados a más del 50% de su talla. ¿Ok? Es decir, no es separarlo más del ancho de los hombros, es trabajar como si fuera un triángulo. Los hombros son la vértice y la base de sustentación, que es la separación de los pies, son la base. La base tiene que ser, y hay teoría de trigonometría, que la base supuestamente es el doble del vértice. ¿Ok? En este caso se aplica. Yo necesito tener la mayor separación, la paralelo entre ellos, pero la punta de pie mínimo 30 grados hacia afuera. ¿Ok? Y vuelvo aquí para que quede mayor graficado, discúlpeme. ¿Ok? Entonces, aquí es paralelo. Igualmente paralelo, pero con la punta de los pies hacia afuera. Esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos. Si colocamos los pies y nos desplazamos longitudinalmente a esto, puede haber ruptura en los ligamentos. Por eso es que con la punta de los pies hacia afuera estamos previendo lesiones a nivel de la rodilla, y sobre todo en los ligamentos. Listo. Última pregunta, Marco, para finalizar. Giovanni Cuello. Marco, tú decías que el tenis de mesa es más rápido el masculino que el femenino. ¿En qué aspecto te refieres? No solamente en la velocidad del golpe, ¿ok? Porque se han analizado las mejores jugadores chinas, en este caso las top 10 de femenino y los top 10 de masculino. La diferencia entre una jugadora es de prácticamente 6 metros sobre segundo en el topspin de forehand, que es el golpe más utilizado para ganar el punto. Es el que tiene mayores segmentos del cuerpo involucrados para garantizar puntos. El backhand, por supuesto, es un buen elemento, pero lo que te da es ventaja, porque tiene menos segmentos involucrados. Entonces, si la velocidad del masculino es mayor, y es mayor que la del femenino en cuanto al golpe. Si es mayor, el desplazamiento del masculino siempre va a ser mayor que el femenino. Esos son dos elementos de diferencia para entrenar masculino y femenino. ¿Cuál es la ventaja que tiene el femenino en Latinoamérica? Que entrena con masculino. El masculino siempre le va a ayudar a elevar la velocidad techo que tiene en su país. Y yo se lo doy con propiedad porque sucede en Venezuela y sucede aquí en Colombia. Mientras el masculino ayude al femenino a subir la velocidad, el femenino de Latinoamérica va a ser mejor que el masculino y lo tiene incluso a nivel de ranking mundial en cuanto a jugadores. No es un solo jugador, porque en este caso tenemos a Hugo, que es un caso ya excepcional, que está entre los 10 primeros, y Adriana, que está entre las 20. Pero cuando tú sumas el ranking mundial del femenino latinoamericano, está mejor que el masculino. Muchas gracias, Marco. De parte de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa, te agradecemos por tan valiosa información ahora que lo llaman el tenis de mesa del futuro, las ciencias aplicadas. Te agradecemos y agradecemos a todos los participantes. No sé si, Marco, quieres decir unas últimas palabras para despedirnos. Sí, primeramente
agradecer nuevamente al Señor Jesucristo que nos permite dar estas bendiciones. La palabra dice que somos luz y sal del mundo, y si de aquí sale alguien mejorado a la enseñanza, hemos logrado el objetivo. No solamente da información, sino que alguien realmente aplique, y si uno aplica, ya hemos logrado influir positivamente. La otra es darle las gracias a ustedes por la iniciativa de hacer este tipo de curso. Hay que continuar porque es la única forma que nosotros logremos avanzar en cooperación continua. El egoísmo nos llevó a la casa. Ahora tenemos que salir cooperando entre todos, sin competencia, y eso es lo que nos va a hacer avanzar, no solamente desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista profesional. Muchas gracias de verdad por su presencia. Muchas gracias, Marco. Agradecemos a los participantes por su asistencia y les esperamos el día lunes a la misma hora con el tema La importancia de la fuerza en el tenis de mesa con el PhD Esteban Loaiza. Muy agradecidos, una buena noche.